Soy el licenciado Iván Carrascal, estudiante en especialización de didáctica y TICS. Comencemos. El storytelling educativo, partamos primero por la definición de esta palabra. Está compuesta por history, que significa historia, y telling, que significa contar. Es una estrategia pedagógica ancestral que combina objetos literarios y pedagógicos para transmitir conocimientos de manera significativa. Esta técnica narrativa conecta emocionalmente e intelectualmente con los estudiantes, activando su imaginación y facilitando su comprensión profunda en conceptos complejos. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en primero, la integración de multimedia con imágenes, audios y videos para enriquecer la experiencia educativa. Elementos narrativos, personajes memorables, tramas con conflictos y resolución de problemas en contextos curriculares significativos. Diseño de historia estructurada con un objetivo claro de aprendizaje, planificada para lograr metas educativas específicas, por medio de la transmisión de conocimientos, competencias, valores y experiencias significativas a través de estos relatos. Los elementos, primero que todo tenemos la voz del autor, el estilo personal que humaniza y narra la historia, crea una autenticidad en el mensaje, contenido emocional, conecta con las emociones de los estudiantes, generando un aprendizaje significativo. La pregunta dramática, el conflicto central que se mantiene en atención y motiva la resolución del aprendizaje. Y punto de vista, que es la perspectiva del narrador, el cual guía la interpretación y conexión con el contenido pedagógico. Beneficios, mayor atención y activación de la comprensión con áreas emocionales, visuales y lógicas del cerebro, facilitando un aprendizaje profundo. Desarrolla habilidades socioemocionales como la empatía, la inteligencia emocional y la capacidad de comprender diversas perspectivas. Mejora significativamente la motivación, especialmente en la parte de la atención del estudiante. Otros beneficios, inclusión cultural, adapta contenidos diversos a diversos estilos de aprendizaje y contexto. El pensamiento crítico lo estimula el análisis, la reflexión y la evaluación de situaciones complejas a través de dilemas narrativos. Competencias del siglo XXI, desarrolla la creatividad, la comunicación, la colaboración y el aprendizaje alfabético digital. Modelos pedagógicos, constructivismo de Vygotsky. El estudiante aprende a través de la mediación social y la zona del desarrollo próximo. El aprendizaje significativo de Ausubel. La narrativa conecta con nuevas experiencias y las experiencias previas del estudiante. Y el aprendizaje basado por proyecto y el experimental de Korf. La historia sirve como contexto de problemas y como experiencia concreta que inicia en el ciclo de la reflexión. Sus orígenes, la tradicional oral, mitos, leyendas y fábulas. En el siglo XX, las pedagogías progresistas de Dewey, que promueven el aprendizaje experiencial. En el 2006 ya se formaliza el término storytelling por Robin y Lambert. Formalizan el modelo de 7 elementos por medio de la integración de multimedia en la narrativa educativa. El siglo XXI, gracias a la expansión digital, las herramientas como Canva, Geniali y otras más ayudan a enriquecer la creación de contenidos multimedia. Y en la actualidad, con la inteligencia artificial. Herramientas, Canva, Geniali, Pisto y muchas más para crear elementos. Impacto. El storytelling digital mejora hasta un 65% la atención de la información y aumenta significativamente la motivación estudiantil.
transformando el aprendizaje en una experiencia memorable y emocionalmente contada. Esto según Robin en 2016, Nair y Yunus en 2021. En conclusión, el storytelling digital se consolida como una estrategia pedagógica poderosa, motivadora y inclusiva para la educación del siglo XXI. Muchas gracias. De los storytelling para mantener y seguir la línea. Hoy vamos a estudiar estos cortometrajes, Snack Attack y The Bully Monster. Empecemos con el primero, Snack Attack, una dimensión literal, una situación cotidiana del consumo de snack en un espacio público. Dimensión simbólica, representación de juicios y perjuicios cognitivos que afectan nuestras percepciones, cómo nos dejamos llevar de la primera impresión. El título general genera una expectativa que contrasta con la realidad. Aquí tenemos el enlace en YouTube para que lo puedan ver. Esto cuenta una historia de una señora que ve a un joven y pues se deja llevar de las apariencias y empiezan a pelear por un snap. Y vaya giro de trama que tiene. Perjuicios sociales. Dimensiona los estereotipos y la categorización social que condicionan nuestra percepción del otro, generando juicios automáticos basados en apariencias superficiales. ¡Wow! Error. Dimensiona la perspectiva, el conflicto entre la subjetividad personal y los hechos objetivos, revelando cómo nuestras interpretaciones pueden distorsionar la realidad. Axiología de respeto, normas de convivencia y la alteridad que profunda el respeto mutuo, promoviendo la comprensión y la adaptación de diferencias. Objetivos de aprendizaje: el pensamiento crítico, cuestionar inferencias inmediatas y desarrollar la capacidad de analizar situaciones desde múltiples perspectivas antes de emitir juicios. No podemos juzgar sin antes conocer. Inteligencia emocional, comprender el impacto de las suposiciones de nuestras decisiones sociales y aprender a gestionar las emociones que surgen por medio de los malentendidos. La empatía desarrolla habilidades de comprender perspectivas ajenas y mitigar conflictos. Estrategias didácticas, la progresión dramática. El cortometraje utiliza un plot twist, un giro de trama estratégico, que generalmente desestabiliza lo cognitivo, obligando al espectador a reconsiderar sus posiciones iniciales y activar el pensamiento crítico. La interpretación semiótica, análisis del lenguaje no verbal y kinésica de los personajes. Y la microlearning, formato breve, ideal para entornos virtuales y metodología de aula invertida. En síntesis, Snack Attack demuestra cómo la subjetividad puede distorsionar la realidad, promoviendo la reflexión y el respeto basado en la evidencia, en lo que en realidad vemos, lo que en realidad es. The Bully Monster. El título representa el acoso escolar y el miedo de la víctima. Esta metáfora muestra cómo el bullying crece y se fortalece cuando nadie interviene. Ahí tenemos el enlace. Ejes temático. El fenómeno del acoso. Analiza las dinámicas del poder y la sumisión. Psicopatología del silencio. Muestra las consecuencias psicológicas del aislamiento y la falta de comunicación. Y por último, la responsabilidad colectiva, el rol fundamental del observador y el entorno social. Competencias a desarrollar: conciencia social, identificar
manifestaciones de acoso escolar, tanto explícitas como sutiles. La intervención ciudadana busca fomentar la cultura de la denuncia responsable y la mediación activa, empoderando al estudiante y al docente para actuar. Y la resiliencia y el apoyo, fortalecer redes de apoyo institucionales y entender pares desarrollando capacidades. Metodologías didácticas, la metáfora visual para la distancia analítica, cómo ese monstruo va creciendo. Impacto afectivo para el aprendizaje significativo. La educación de valores como disparador. Y el debate ético de convivencia escolar. En conclusión, estas storytelling son una herramienta poderosa para la prevención escolar que insta o rompe el ciclo del silencio y fomentar la intervención temprana. El monstruo del bullying transforma la metáfora visual en una llamada de atención colectiva, recordándonos que la intervención temprana y el apoyo comunitario son esenciales para erradicar el acoso escolar. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Mi nombre es Iván Carrascal y aquí vengo a compartirles mi storytelling. El misterio de Numeralia. La importancia de los números primos. Hace mucho tiempo, en un plano oculto, justo detrás de la última página de un libro de matemáticas, existía un lugar vibrante, bullicioso, llamado Numeralia. En Numeralia los números no eran solo símbolos escritos, eran habitantes con personalidades únicas. La mayoría eran números sociables. Se llamaban así porque eran muy populares. Siempre estaban dispuestos a dividirse, a agruparse y a cambiar de forma. El número 4, por ejemplo, siempre terminaba jugando en grupos de 2. El número 6 era el alma de la fiesta. Se divertía en grupos de 3 o 2 constantemente. Eran números grandes, complejos, que siempre se encontraban rompiendo las partes más pequeñas. Pero a las afueras de la ciudad vivía un grupo mucho más reservado, misterioso, un tanto solitario, los números primos. El joven 2, el más pequeño de todos ellos, caminaba por el reino con la cabeza en alto. Él tenía un secreto. Era indivisible. Somos los pilares, decía el número 2 con orgullo. Nadie puede fragmentarlo. Solo podemos dividirnos por nosotros mismos y por la unidad. El número 1, nadie más tiene el poder de separarnos. A su lado, el 3, el 5 y el 7 y el 11 caminaban firmemente, inquebrantables. Un día, el gran número 1, el sabio, el anciano del reino que vigilaba el equilibrio de todas las cosas, convocó a una reunión urgente en la plaza central. Habitantes de Numeralias, tronó su voz. Nuestro reino está creciendo, pero no estamos volviendo caóticos. Los números grandes, los compuestos, están perdiendo su identidad. Están olvidando de dónde vienen. Hubo un silencio sepulcral. Entonces, el número 12 se acercó con el gran número 1, temblando un poco. Gran sabio, dijo el número 12, me siento perdido. Soy grande, soy compuesto, pero no sé quién soy realmente. ¿De qué estoy hecho? El número 12 bajó la mirada confundido. Entonces los primos dieron un paso al frente. El 2 con su voz pequeña y firme dijo, no temas, 12. No necesitas saber quién eres. Tú no estás solo. Nosotros te ayudaremos a descubrir tus orígenes. El 2 se acercó al 12 y lo dividió. Primero, dividámoslos en 2.
12 entre 2 nos da 6. El 2 se sintió más ligero, pero el 6 aún era un número sociable, así que el 2 volvió a intervenir, dividiendo ese 6 en 2 otra vez, y nos queda 3. El 3 que estaba observando sonrió y se unió al grupo. Aquí estoy yo. Ya no puedes dividirme más. Soy un primo. El 12 que antes estaba confundido, ahora brillaba con claridad nueva. Se dio cuenta que no era una simple cifra. Era una construcción. Lo veo, exclamó el número 2 emocionado. Vengo de ustedes. Estoy hecho del 2, del otro 2 y de un 3. El gran número 1 sonrió señalando al resto del reino. A partir de ese día, los números dejaron de tener miedo a descomponerse. Entendieron que cuando un número se divide, no se está destruyendo, sino que está revelando su ADN secreto. El 18 descubrió que estaba hecho del 2, del 3 y de otro 3. El 20 comprendió que en su interior vivían 2 y 5. El 4 también. Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, comprendieron la gran verdad de numeralia. Los números primos no son solitarios por elección, dijo el sabio al cerrar la sesión. Son constructores de todo el universo. Son los bloques fundamentales de lo que estamos hechos, todos los demás. Fin.